nuestras redes sociales. A continuación, palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en la segunda carta o segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 4. Vamos a leer del versículo 7 al versículo 10. La meditación de esta mañana, al igual que el título del pasaje, es Viviendo por la Fe. Yo estoy seguro que buena parte de nosotros en algún momento ha escuchado esta expresión, llamémosle esta expresión cristiana de vivir por la fe. El detalle es que a veces lo asociamos siempre con, digamos, ir saliendo adelante a pesar de las circunstancias o esperar el obrar, digamos, de manera providencial de Dios en nuestra vida. Y muchas veces pues no tenemos una noción clara de lo que es vivir por fe. En la Biblia, y específicamente en este pasaje, vamos a comprender ese término que no se va a asociar o no se debe asociar a la condición, digamos, preocupante de una persona, a la condición angustiante de alguien. No debe asociarse así. Cada creyente debe aprender a vivir por fe. Y eso es lo que queremos juntos podamos aprender en esta mañana. Segunda carta o segunda epístola a los Corintios, capítulo 4, versículo 7. Cuando lo encontremos, puestos en pie, le damos lectura a la palabra de nuestro Dios. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 4 y versículo 7. Amén. Muy bien, si ya lo tenemos, entonces le damos lectura a la palabra de nuestro Dios, versículo del 7 al 10, y dice de la siguiente manera. Pero, a ver, juntos lo leemos, dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Hasta allí y oramos. Padre y buen Señor, en esta mañana, háblanos al corazón, instrúyenos con tu palabra. Queremos aprender, queremos recibir más de ti. Que al momento de retirarnos de este lugar lo hagamos de manera diferente de cómo hemos llegado. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar nuestros asientos, mis estimados hermanos. Viviendo por la fe, como cristianos, somos un pueblo de fe. Cuando hemos decidido confiar, pongámoslo de esta manera, y Jesucristo lo dijo: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Porque el argumento de muchas personas es: ¿cuándo has visto a Dios? ¿Cuándo se te ha presentado? ¿Cómo es? Hermano, y nosotros no tenemos que complicarnos la vida tratando de describir a alguien a quien nunca hemos visto. ¿Y cómo es Dios? Pues mire, yo no tengo por qué describir las características físicas de Dios, en primer lugar porque en la Biblia no aparecen. Podemos describir de su misericordia, de su amor, de su obra, puesto que la Escritura sí enseña y dice, hermano, que la obra de Dios se manifiesta a través de la creación, de las cosas que podemos ver. Todo tiene una razón. Se le atribuye esta expresión a Einstein, no sé si fue él quien la dijo realmente, pero se le atribuye a él. Y dice, él planteó lo siguiente y dijo: no puede haber un reloj sin un relojero. Y no puede haber un universo y un mundo tan complejo si no hay una mente maestra detrás de él. Y estaba haciendo una referencia a Dios. Ahora, la condición del creyente es saber que hay un Dios majestuoso, todopoderoso, hermano, que se manifiesta en nosotros, que está en nosotros, pero nosotros, a diferencia de este Dios todopoderoso, nosotros somos frágiles. Cuando decimos que somos frágiles, es porque como seres humanos estamos expuestos a tantas situaciones
que querramos o no, tenemos que vivirlas. Y los que vienen los días martes recordarán que ya hemos hablado, por ejemplo, cuando Salomón plantea y dice, mire, todo tiene su tiempo y todo lo que se requiere debajo del sol tiene su hora. Y comienza a hablar de las diferentes etapas que todos, querramos o no, en algunas de ellas nos vamos a encontrar. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de paz, tiempo de guerra, hermano, y comienza a hablar de todas esas etapas. Repito, que en algún momento nosotros nos vamos a encontrar en más de alguna de ellas. Entonces, la condición del ser humano, por ser frágil, por ser emotiva, en algún momento, le dije, estas circunstancias o nos afectan para bien, o lógicamente nos afectan para mal. Ahora, cuando le digo nos afectan para bien, quisiera mencionarles solo las cosas, digamos, dolorosas o preocupantes, pero no necesariamente es así. Porque también la paz o la demasiada paz, a veces, hermano, a veces no nos hace tan bien. No nos hace tan bien. A veces parecería que las circunstancias negativas producen en nosotros un mayor acercamiento a Dios y van puliendo en nosotros, hermano, muchas cosas que las condiciones buenas. Cuando hay demasiada paz, hermano, perdemos la devoción y la intensidad por Dios. Cuando hay demasiada paz, muchas veces, hermano, nos volvemos cómodos. Y cuando hay adversidad, nos volvemos con mayor devoción a Dios. Cuando hay adversidad, muchas veces cambiamos aquellas cosas, hermano, que en nosotros no nos permiten avanzar como personas, como individuos. ¿Como qué tipo de cosas? Como la misericordia. No dije lástima, dije misericordia. Siempre hemos establecido que hay una enorme diferencia entre la lástima y la misericordia. Dios nos llama a ser misericordiosos, porque la misericordia se asocia con las acciones. Pero la lástima es simple y sencillamente aquel sentir, hermano, de malestar por alguien, pero nada más, nada más. Ay, mire, pobrecita la gente que está ahí aguantando hambre. Ay, no, yo no puedo ver esas cosas. Y se va. Esa es lástima. Misericordia es lo que usted puede hacer para procurar solventar un poco la necesidad de aquella gente. Eso es misericordia. Entonces, por eso el apóstol Pablo planteó y dijo, pero tenemos este tesoro, que está hablando de la presencia de Dios, en vasos de barro. ¿Cuáles son esos vasos de barro? La condición nuestra, porque somos frágiles. Ahora, ¿por qué Dios nos hizo frágiles? ¿Sabe usted que hay una característica en las personas o hay una condición, perdón, no una característica, hay una condición en las personas, en algunas personas, que para algunos podría parecer algo, entre comillas, favorable? A eso se le llama aplanamiento emocional. Son aquellas personas que no experimentan la intensidad de las sensaciones o los sentimientos. Usted le proporciona algo que le pueda generar alegría y usted ve que nada, nada. Mira, te regalo esto, ¿te gusta? Ay, déjenlo, le dice. Ay, déjenlo. Mira, fíjate qué lamentable, qué trágico, ¿verdad? La tía fulana falleció. Ni modo, ya estaba anciana. Se tenía que morir. Mira, te van a aumentar el salario. Vaya, ya era tiempo. Te despidieron. Ni modo, ¿qué vamos a hacer? Para algunos dirían, pero mire, qué condición más apropiada, ¿verdad? No complicarse la vida. No, hay algo que se llama aplanamiento y eso no es una condición apropiada en el individuo. Nosotros necesitamos, hermanos, de esas condiciones que en algún momento nos generan o alegría o tristeza, en alguna forma lo necesitamos. Ahora, ¿por qué Dios nos hizo así? Porque esas condiciones, le dije en algún momento, nos hacen depender o buscar o volvernos agradecidos con Dios. Por eso dice, hermano, para que la excelencia del poder sea ¿de quién? ¿Sea de quién, hermano? Y no de... ¿Por qué en situaciones adversas nos mantenemos firmes, hermano, y podemos salir adelante en medio de ellas? ¿Por qué razón? ¿Quién nos fortalece? Dios. Nos fortalece Dios. ¿Por qué cuando hay una condición, hermano, de una alegría desmedida porque le fue súper bien,
¿Por qué no nos descontrolamos y comenzamos a hacer o a actuar irresponsablemente? Porque tenemos también y deberíamos tener la paz que Dios nos da. Porque cuando las condiciones son demasiado favorables, le dije, también es inapropiado. De hecho, que Dios se lo advirtió al pueblo, a Israel. Le dijo a Moisés, mira, decirle al pueblo que cuando entren o cuando yo les dé la tierra que les he prometido, entren y posean casas que ellos no construyeron, cuando saquen agua de los pozos que ellos no cavaron y coman de los viñedos que no plantaron, que se cuiden de no olvidarse de Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto. Le estaba diciendo, un día van a experimentar paz y tranquilidad. Un día van a entrar a la tierra que les he prometido, van a habitarla, van a usufructuarla, pero tengan cuidado que estar demasiado bien a veces hace daño también. Y de hecho que le terminó pasando al pueblo, hermano. Usted lo ve en el libro de los Jueces. Dios les había dado paz, les había dado estabilidad, había sacado a la mayor parte de los enemigos de los alrededores. ¿Y qué hizo el pueblo? Le dio la espalda a Dios. Le dio la espalda a Dios. A veces uno no sabe qué es más, digamos, complicado en la vida espiritual. Si estar bien o a veces, hermano, experimentar un poco el malestar. Ahora, independientemente de cuál sea la condición, dice el apóstol, para que la excelencia del poder sea ¿de quién? De Dios. Ahora, la condición del apóstol dice lo siguiente, repito, la condición del apóstol, que estamos, pero le dije que es la condición de él. No está diciendo porque estáis, ¿verdad? O porque vosotros estáis. No, no está diciendo, dice porque estamos, él, su condición, atribulados en todo, mas no angustiados. ¿Qué podemos aprender de ahí? Cuando nosotros nos volvemos dependientes ¿de quién? De Dios. Y aquí comenzamos entonces hablando de vivir por fe. ¿Qué es vivir por fe? Ser dependiente. ¿De quién? De Dios. Siempre hemos dicho la dependencia y espero darme a entender. La dependencia humana, hermano, es inapropiada. La dependencia humana tiene cierto, digamos, cierta condición, cierta etapa. Cuando nacemos, cuando somos unos bebés, somos dependientes de nuestra madre, de nuestros padres o de pues alguien que se haya tomado la responsabilidad de cuidarnos, ¿verdad? Somos dependientes, está bien. Pero hay un momento en donde tenemos que aprender a soltarnos de la dependencia tanto material como emocional de las personas. Pongamos un ejemplo supremo que es, hermano, la condición de nuestros padres. Hay que amar a nuestros padres, hay que amarlos, hay que respetarlos, hay que honrarlos, y está bien. Pero hay un momento en donde ya no debemos depender completamente de ellos en el plano ni material ni emocional. ¿Se imagina que un padre tenga que estar velando, hermano, por solventar las necesidades de su hijo o de su hija de 40 años? Un padre ya no tiene que complicarse por eso. Aunque los padres se preocupen y digan, no, pero es mi hijo o es mi hija, ¿cómo lo voy a dejar perder? ¿Cómo voy a dejar que esté en necesidad? ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que ese hijo o esa hija, así como usted a esa edad aprendió a subsistir y a salir adelante, también tiene que hacerlo. Y usted tiene que enseñarle que en medio de ese dolor, de esa necesidad, de esa preocupación, se vuelva a Dios, no a usted. ¿Por qué razón? Porque como padres, hermano, no siempre los vamos a tener o no siempre vamos a estar. No siempre. Usted no puede estar solucionándole la vida a su hijo para siempre. Déjelo por un momento. Aunque repito, yo sé que hay padres que les va a complicar eso. No, pero mire que esté yo ahí solo viendo sin hacer nada. Déjelo que aprenda a volar. Estaba viendo un documental interesante. No recuerdo si era una parte de acá de la Patagonia, allá por Argentina, en donde hay una especie como de patos que habitan en una isla y pasan buena parte del tiempo en el mar. Lo curioso es que estos animales, para poder resguardarse de los depredadores, ponen sus nidos en partes altas. Ellos no vuelan, sino que
van como escalando, buscando partes, repito, altas, para resguardarse de los depredadores. Cuando nacen sus polluelos, la madre y el padre, porque ambos cuidan el nido, pues tienen que regresar al mar para alimentarse, porque dependen de eso. ¿Sabe qué es lo interesante? Lo interesante es que cómo bajan a los polluelos de las partes altas donde han nacido. ¿Cómo los bajan? Y la cuestión es bien sencilla. Hay un tipo digamos, de afiliación, ¿verdad?, instintiva, cuando los polluelos nacen. Saben que ellos son sus padres y que tienen que seguirlos. Entonces los padres simplemente, le dije que no vuelan, pero al igual que las gallinas, ¿verdad?, estiran sus alas y medio mitigan el sopapo, ¿verdad? Entonces los patos comienzan a buscar al mar, y los polluelos, cuando ven que sus padres avanzan, no les queda más alternativa que tirarse. Hermano, y aparecían las imágenes de los animalitos que literalmente, como que fueran suicidas, solo se tiran, hermano. Y al igual que nuestros polluelos, solo rebotan también, hermano. Y a mí lo que me llama la atención es que otras especies de aves van, consiguen el alimento, regresan al nido y se lo dan en el piquito a sus polluelos. Estos no, estos comienzan a caminar, aquellos tienen que seguirlo, pero está alto, tírese. Y se tiene que tirar, pues. Porque ¿sabe cuál es el otro problema? Que si el animalito no se tira, hay otras aves, aves cazadoras o carroñeras, que cuando ven que el animalito está solo, ¿qué cree que hacen? Van y se lo vuelan. O sea que solo tienen dos alternativas: o se tira del barranco para sobrevivir, aguantar el sopapo, pero sobrevivir al fin, o se quedan allá con miedo, pero los van a terminar comiendo. Casi me sale, hartándole, pero no, comiendo. Se los terminan comiendo. Entonces yo, ¿qué enseñanza nos da la naturaleza para la vida del ser humano? Para con nuestros hijos, tiene que enseñarles: mire, hijo, hay cosas en las cuales yo no le voy a tener que resolver la vida. Aprenda, si tiene dudas, pregunte, pero aprenda a resolverlas. Y si un día tiene que depender de alguien, o mejor dicho, enséñale a depender de alguien, pero que ese alguien sea Dios, nadie más, hermano, nadie más. Porque la dependencia, vivir por fe, implica ser dependientes únicamente ¿de quién? De Dios. De Dios. No dependa de nadie más, emocionalmente hablando. No dependa de nadie más. Dependa de Dios. Y si nos pasamos al otro plano, al plano emocional, es peor todavía. Porque en una relación afectiva, en una relación amorosa, cuando hay dependencia, hay una condición enfermiza ahí. No es una condición sana. No es romántico que le digan a alguien, bueno, a alguien le puede resultar romántico, que sea apropiado es otra cosa. Es que yo sin ti no puedo vivir. Claro que puede vivir. Claro que puede vivir. Lo único con lo que no puede vivir es sin Cristo. Y los de Aster dicen sin radio, pero es mentira también, ¿verdad? Hermano, es sin Cristo, de ahí nada más. Entonces el apóstol está hablando de su condición y dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Está diciendo, yo he aprendido a confiar que Dios siempre tiene el control. Aunque hay veces que no parece, ¿verdad? Hay veces que no parece. Le voy a poner un ejemplo. Cuando Jesucristo mandó a sus discípulos a pasar al otro lado del mar de Galilea, dice que Él se quedó y los mandó. Y a la tercera vigilia, dice la Escritura, y les he explicado muchas veces que independientemente si lo vemos bajo el contexto romano o judío, la tercera vigilia anda rondando por ahí de las 3 de la madrugada, entre las 2 y las 3. Por ahí anda rondando la tercera vigilia. Entonces, cualquiera de los dos, bajo las dos perspectivas, romana o judía, era esa hora. Y a esa hora, hermanos, vino la tempestad, vino la tormenta. Los discípulos, que algunos de ellos eran pescadores, acostumbrados, hermanos, acostumbrados a las tormentas, acostumbrados a andar de noche, porque para nosotros podría parecer angustiante estar navegando de noche. Para nosotros, para ellos no.
En una ocasión platicaba con alguien, ya era un militar de la Marina, retirado. Entonces no sé cómo salió la conversación y le decía, pero mire, le decía, o sea, navegar de noche le dije yo, considero que eso ha de ser feo, le dije. Y yo esperaba que el hombre me dijera, no, la verdad es que sí, es medio incómodo, pero no, ¿sabe qué me dijo? No, hombre, me dijo, navegar de noche es lo más lindo que hay, bonito. Claro, él en su condición, él es marino, o es, no sé, marino. Ahora, imagínese un pescador, y eso no crea que es algo propio de aquella cultura. No, aquí, cuando vaya al lago de Ilopango a comer pesca, ricas cosas, usted no gran espectacular. Pero si tiene la oportunidad, pregunte, ¿sabe qué? Esa costumbre o esa práctica se da ahí cerca se da. A ciertas horas de la noche se embarcan, hermano, y en la madrugada están regresando. O sea, eso era normal. Pero para que un grupo de expertos pescadores, repito, no todos, pero una parte de ellos sí lo era, incluyendo Pedro, Andrés, se asustaran, es porque la cosa estaba seria, hermano. La situación estaba seria. Entonces, imagínense usted, no es que algunos, ellos mismos en ese momento creyeron que lo que estaba pasando se había escapado del control de Dios. No, Dios no puede tener control de esto, nos vamos a morir, vamos a naufragar, nos podemos ahogar. Esto no está bajo el control de Dios. Pero el Señor tenía control de eso, tenía tanto control que fue a ellos, hermano, en uno de los milagros más espectaculares, que es caminando sobre las aguas. Y es aquí cuando vemos la naturaleza humana. Cuando Jesús les habló, y me encanta la palabra porque, ¿saben qué les dijo? ¿Se imagina usted? Yo trato de meterme un poco en la historia. 3 de la madrugada. Hermano, los que no eran expertos marineros o expertos pescadores, ¿usted cree que pudieron conciliar el sueño desde las 8 o 9 de la noche hasta las 3 de la mañana? ¿Cree usted que pudieron dormir? Tal vez los que eran pescadores, tal vez, hermano. A eso agréguele usted la tormenta. Ahora, cuanto más tiempo pasa despierto, pregunta profunda y algunos lo entenderán perfectamente bien. Cuanto más tiempo despierto pasamos, ¿qué sucede, hermano? ¿Qué sucede? Da hambre, hermano. Da hambre. ¿Por qué cree que a los pollos no los dejan dormir? ¿Sabes lo que no dejan dormir a los pollos, verdad? Los que están criando, en los criaderos de eso, en las granjas. ¿Por qué cree que tienen un foco siempre? Para que no duerman. Y cuando menos duermen, más comen. Por eso es que la dieta del sueño, hermano. La dieta, te cuesta ser tipo 6 de la tarde, 6 de la mañana, 12 horas en limpio. Desvelados, cansados, mojados, con hambre, las condiciones no eran nada favorables. Jesús se les manifestó y les dijo, tened ánimo, yo soy. Y cuando leo esa porción de la palabra, solo recuerdo, ya les he contado de este hombre, muy cargado, el hombre emocional, ¿qué le puedo decir? Física, porque le diagnosticaron, en ese momento perdió su trabajo, le diagnosticaron diabetes, lo abandonó la familia, se quedó con las criaturas, bueno, un relajo, hermano. Este hombre llegaba a la iglesia, allá en Santa Rosa, por cierto, y llegaba temprano, no estaba desempleado, llegaba temprano, y me decía, ore por mí. Y lo pasaba a la oficina, el hombre se reclinaba sobre el escritorio, comenzábamos a orar, era tanta la carga de ese hombre que se quedaba dormido, hermano. Se quedaba dormido. Y cuando yo veía que había quedado dormido, yo me levantaba y ahí lo dejaba. Al rato el hombre iba despertando y ya me contaba cómo estaba su situación. Mire, que no sé qué, que estoy probando aquí, que fui allá, que mire, que esto, que la escuela de los niños. Bueno, una carga, hermano. Y claro, y yo no tenía más alternativa que decirle, tenga confianza, hombre, confía, ya va a ver que va a salir adelante. Mire, tenga paciencia, mire, no sé qué. Mire, un día quizás estaba tan cargado este hombre, estaba tan cargado, que yo no me ofendí con lo que él me respondió. Pero le digo, mire hermano, tenga paciencia, hombre, ya va a ver. ¿Sabe qué me dijo? Como no es usted, me dijo. Y yo dije, no, este hombre está tan cargado, yo no me puedo sentir mal con lo que él me está diciendo. ¿Sabe por qué? Porque tenía razón, hermano, porque no era yo.
Y le dije, hermano, tienes razón, no soy yo. Pero usted tiene que entender que yo no le puedo resolver sus problemas. La iglesia no le va a resolver sus problemas. Quien se los va a resolver es Dios, no yo, hermano. No la iglesia, se los va a resolver Dios. Y en la medida en la que usted se meta con Dios y dependa de Dios, entonces las cosas van a comenzar a cambiar. Entonces Jesús les dijo, tengan ánimo. Y se imagina usted en semejante condición, los discípulos cuando escucharon las palabras, en lugar de alegrarse y decir, muchachos, ahí viene el Señor, todo solucionado. No, ¿sabe qué dijeron? Vaya, lo que nos faltaba. Mojados, con hambre, cansados, desvelados, al borde de la muerte, lo que nos faltaba, un fantasma. Es como cuando usted llega a la conclusión y dice, me está yendo tan mal en la vida, que lo único que falta es que me orine un perro. Y no se detengan en ninguna esquina porque no vaya a ser. Me está yendo tan mal, ¿qué es lo único que me falta? Pues entonces los discípulos llegaron a una condición así, a una condición de cansancio espiritual y emocional, donde dijeron, ¡bah! Un fantasma, lo que nos faltaba. Pero el Señor continuaba teniendo control sobre todo lo que ahí estaba pasando. Entonces el apóstol dice, miren señores, estamos atribulados, repito, está hablando de su condición. Dice, angustiados, en apuros, mas no, ¿qué dice? Desesperados. ¿Qué está diciendo? Confíe, crea. Así como a veces nos atrevemos a creer en la gente, así como a veces nos atrevemos a creer en las personas, crea en Dios. Si usted está pasando una fuerte necesidad económica y usted habló con alguien y le dijo a alguien, mira, préstame, qué sé yo, ¿verdad? $100, $200, $300. Y si esa persona le dijo, mira, mañana a las 10 de la mañana te lo voy a dar, le aseguro que algunos experimentarían paz porque creen que esa persona les está diciendo la verdad. Y cree que mañana a las 10 va a tener ese dinero. Y resulta que son las 9:30, usted va a llamarle, va a escribirle y no le contesta. Y no le contesta. Y usted dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que los seres humanos fallamos. Fallamos. Pero Dios no le va a fallar. Él ha prometido estar con nosotros siempre. Y de Él sí desconfiamos, fíjese. Y de Él sí desconfiamos. Cuando un creyente llega a un momento en donde cree que se ha quedado solo, es porque está dudando de su Dios. Está dudando de su Dios. Mire, y aquí, ¿quién conmigo? Dios, hermano, Dios está con usted. Dios. Es que mire, Dios no me contestó la oración. ¿Y quién dice que Dios tiene que hacer todo lo que usted le dice? Usted lo que tiene que hacer es confiar en que Él va a hacer algo. ¿Cómo y cuándo? Eso ya escapa de nuestro control, hermano. Eso ya escapa de nuestro control. Pero de que Dios va a hacer algo, Dios va a hacer algo. De que Dios escucha su oración, Dios lo escucha, hermano. Es que usted cree que Dios estará escuchando. Hermano, Dios lo está escuchando. Y si Dios me escucha, entonces ¿por qué no hace nada? Usted cree que Él no está haciendo nada. ¿Le ha pasado alguna vez que ha estado muy enfermo? Ha ido al médico, el médico le prescribe un medicamento. Usted se toma el medicamento y espera que a los 5 minutos ya sentir una diferencia. ¿Le ha pasado o solo yo tengo ese pensamiento mágico? Se toma el medicamento y usted dice, mire, yo creo que es yo. O le echa la culpa al doctor o al medicamento. El médico no sabe nada, yo no siento nada. Yo igual me siento. Si es la primera pastilla que se ha tomado, tenga paciencia. Ese medicamento no sirve. Un día lleva de tratamiento y son 15. Que cálmese, hombre, cálmese. Entonces a veces nosotros creemos que Dios no me está escuchando, que Dios no está atendiendo mi oración, solamente porque usted no ve lo que Dios está haciendo. O no lo ve, o no lo percibe, o no lo comprende. Pero Dios sí está haciendo algo, hermano. Dios sí está escuchando su oración. Por eso el apóstol dice, mire, podemos estar en apuros, pero no desesperados. Dios está obrando. ¿Cómo lo va a hacer? No sé. ¿En qué momento? Tampoco sé. Pero yo confío en que Él va a obrar. Yo confío. Hablemos de una vez más. Yo dependo de Él. Y si yo dependo de Él, su palabra dice, Él no me dejará quedar avergonzado. Entonces continúa diciendo, una vez más, es la condición del apóstol. Perseguidos,
mas no desamparados. Y esta parte me gusta, derribados, pero no, ¿qué dice? Destruidos. Siempre lo comparamos como la lucha libre. Lo agarran, lo tiran a la lona. Se ve que el pobre prójimo hasta rebota. El otro se sube a la tercera cuerda, se le deja ir con todo. Pero cuando la pelea es en pareja, ¿verdad? El otro está en la esquina extendiendo la mano, diciéndole: mira, nomás tocame que yo entro y le rompo la cara a aquel que te está pegando ahorita. Y aunque algunos cuestionan si eso es actuado, si no es actuado, no sé, pero si fuera actuado o no, a mí lo que me gusta es aquella condición emocionante donde ya aquellos se daban por ganadores porque lo habían pegado una gran sopapeada, lo habían levantado, dado 3 vueltas en el aire, lo tiró, ¿verdad? Y el tipo estaba casi que moribundo, pero a como dé lugar le logró tocar la puntita del dedo al otro, entre el otro y lo va agarrando como de crianza usted, y lo va agarrando. Y de repente, después que daban ya por perdidos, hermanos, terminan ganando. Y sabe que a veces es la condición de Dios. Mire, me siento derrotado, me siento cansado, me siento sopapeado. Y Dios está en la esquina extendiéndole la mano, pero nosotros seguimos estando de renuentes, hermano. Seguimos estando de renuentes. Uno, ¿sabe dónde ve eso con tanta frecuencia? Cuando vamos a evangelizar al hospital. Ayer me causaba gracia porque entré a un lugar, estaban 3 señores ya, por cierto, los 3. Uno de ellos era creyente, los otros 2 no. Uno de ellos comenzó a argumentar, comenzamos a hablar. El hombre muy, ¿qué le puedo decir? Muy argumentador, pero tenía cierta flexibilidad en escuchar. Y siempre me decía: pero es que mire, yo pienso, es que mire, yo he visto, es que mire, que yo aquí, que yo allá. Le decía: mire, pero usted se está basando todo a través de su criterio. Si usted me quiere argumentar algo, dígame qué dice la Biblia. Es que yo leo la Biblia, me dice. Entonces, si usted ha leído la Biblia, usted se dará cuenta que la palabra de Dios nos enseña que Jesucristo vino a entregar su vida por rescate suyo. Estábamos hablando y después de buen rato el hombre me dice, perdón, yo le digo al hombre: mire, si usted reconoce hoy por fe, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, si usted le cree ahora a Él, Él va a cambiar el rumbo de su eternidad. ¿Quisiera usted abrir su corazón a Jesús? Y el hombre me dice: vaya, me dijo. Entonces le pregunté al otro: y usted? Le dije: quisiera, yo ya lo tengo, me dijo. Y usted, le dije al otro señor, al más anciano que estaba allí, y está con ayuda para respirar. Y usted: yo no estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo tampoco. Pues usted quédese ahí. Le dije: vamos para acá, para el otro, venga, vamos a orar, va a recibir a Cristo. Y uno dice: pero mire cuál es su condición, ¿por qué se pone renuente? Está enfermo, está dependiendo de una maquinita que lo ayude a respirar. Mire, pero ¿qué le cuesta simplemente permitir que Dios le ayude, que Dios lo salve, que Dios le dé paz? ¿Por qué se pone renuente? Ahora, uno ve esa condición, pero a veces uno se pone en la misma condición, hermano. Se sigue sintiendo solo, se sigue sintiendo desamparado, se sigue sintiendo que nadie está con usted. ¿Y Dios, pues? Le fallan las personas y entonces siente que el mundo se le acabó, y Dios no le ha fallado, hermano. Dios no le ha fallado. Dios sigue estando allí. Entonces la Escritura viene y nos dice: mire, puedo estar perseguido, desamparado, derribado, pero no destruido. Mientras Dios siga estando conmigo, siempre habrá una posibilidad de salir vencedor, hermano. Siempre. Pero no, hermano, nos volvemos tan dependientes de las condiciones terrenas que creemos que si las condiciones terrenas no nos son favorables, entonces Dios nos abandonó. Vivir por fe implica seguir creyendo que Dios tiene el control sobre todo, aunque yo no tenga la posibilidad de comprenderlo. Dios, hermano, Dios lo sigue teniendo. Entonces, veamos un versículo más, por favor. Versículo 10. Dice la palabra: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste. ¿Qué dice? Esto parece
como que fuera contradictorio, ¿verdad? Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte, y después dice, para que la vida se manifieste. Bueno, ¿cómo? ¿O es muerte o es vida? Bueno, llevando la muerte de Jesús, porque en el Señor, óigame bien, en el Señor, el cual a los ojos humanos fue derrotado, pero luego venció sobre la muerte. Esa misma esperanza es la que nos debe alimentar. ¿A quiénes? A nosotros. Nosotros predicamos a un Cristo que murió, pero que resucitó. Que Él tiene control sobre la vida y que mi vida sigue estando bajo su perfecto control. Sigue estando allí. Entonces, hablemos de vivir por fe nuevamente. Hermanos, ¿quién es el dueño de nuestra vida? Si usted es creyente, usted es hijo de Dios, ¿quién es el dueño de su vida? Es Dios. ¿Quién es su padre? Es Dios. Es Dios. Y decíamos al inicio, todo tiene una etapa en esta condición, en la condición terrena. Como hijos, llegamos a depender de nuestros padres hasta cierto momento. Después ya no. En términos espirituales, es diferente. Si usted conoció a Cristo ya siendo una persona adulta, pasó muchos años dependiendo de sí mismo. Cuando usted recibe a Cristo, comience a depender de Dios, y cuando más tiempo pase, más dependa de Dios y más conozca de ese Dios del cual Jesucristo, Él mismo dijo, apartados de mí, nada podéis hacer. Significa que a diferencia de la vida terrena, con el paso del tiempo dependemos o deberíamos depender menos de la gente, padres, familia, pareja, pero en el plano espiritual, cuanto más tiempo pase, vuélvase más dependiente de Dios. Y llega un punto, hermano, en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, o mejor dicho, en palabras de Juan el Bautista, en donde dijo, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Es necesario que a través del tiempo reconozca que mi vida está en sus manos. Vivir por fe no implica, ay, que vea qué hace Dios conmigo. No, implica aprender a confiar en Él, no de una manera irresponsable. ¿Qué es una manera irresponsable? Ay, que vea qué hace Dios, pero no se congrega, no lee, no ora, no tiene comunión con Él. Hermano, no funciona así. Una verdadera dependencia, vivir por fe implica tener una comunión estable, una comunión continua con Él. Eso es vivir por fe. No implica decir, pues hay que ver qué hace Dios. No. Dios tiene el control. Dios sabe lo que hace. Yo voy a esperar en Dios, pero esperar en Dios implica estar donde Él lo quiere tener. Y si hablamos de dónde me quiere tener Dios, pues eso ya es una cuestión muy personal que usted debe preguntárselo a Él. Y pregúnteselo, Señor, ¿dónde me quieres tener? ¿Dónde me quieres tener? Y Dios le va a responder, hermano. Que algunos nos hagamos los desentendidos es otra cosa, pero de que Dios le responde, le responde. ¿Dónde me quieres tener? Y si quiere agregarle un poquito más, ¿dónde me quieres tener y qué quieres que haga? Y espérese. Y Dios va a hablar a su corazón. Y cuando entienda eso, entonces usted va a comenzar a vivir un poco más dependiente de Dios. Un hombre de dinero hablaba con un creyente y el creyente le habló de esto, de vivir por fe, porque él creía que en su pobreza él vivía por fe. No, don fulano, le dijo, yo vivo por fe, le dijo, porque mire, yo no sé si mañana me va a alcanzar, si voy a tener, yo vivo por fe. Y el hombre de dinero, de empresa, le dijo, yo también vivo por fe, le dijo. No, le dijo el otro, ¿verdad? El cristiano le dijo. No, le dijo, ¿qué va a estar viviendo por fe? Si usted, mire, tiene dinero, tiene esto, ¿cómo va a vivir usted por fe? No, le dijo, yo vivo por fe, le dijo. Porque todo lo que yo tengo está en las manos de Dios. Y el día que Él quiere, Él me los quita. Y cuando yo voy a invertir en un negocio, yo voy por fe. Porque o puede que ese negocio funcione, o puede que ese negocio fracase. Y si fracasa, me quedo en bancarrota. Y si me va bien, Dios me bendice. Entonces le digo, yo vivo por fe también. ¿Y sabe qué?
tenía razón. Es que vivir por fe no es vivir, hermano, como repito, en una condición trágica, ¿verdad? Todo el tiempo. No, vivir por fe implica confianza. Y la confianza se debe manifestar, aquí sí, mire, en los momentos difíciles. Porque confiar cuando todo va bien, no cuesta. Vivir por fe implica tiempo bueno o tiempo malo, mi confianza está siempre firme en mi Señor. Y si esa es su condición, entonces usted está viviendo en fe. De lo contrario, no. Podemos tener criterios, momentos, hermano, emocionales, religiosos, pero no espirituales. La Escritura, hermano, nos dice, y el apóstol Pablo dijo, llevando en el cuerpo siempre en todas partes la muerte de Jesús, o sea, el mensaje de que Él vino a entregar su vida por nosotros, para que también la vida de Jesús, hermano, se manifieste, y esto es bonito, ya no, aquí no dice en los demás, se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Qué es lo que nos mantiene firmes? Es la confianza puesta en aquel que lo entregó todo por amor a nosotros. Y se lo entregó todo por amor a nosotros, su condición, cualquiera que sea, también, hermano, también le interesa a Dios y también Él tiene control sobre eso. Viva por fe, porque nosotros somos un pueblo de fe, que creemos en lo que Él vino a hacer, creemos sin haber visto, creemos y tenemos confianza a tal punto de llamar a las cosas que no son como si fuesen. Eso es tener fe. Esta mañana, denle un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial. Vamos a orar. El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús como tu Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora te invitamos a que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en kilómetro 6,5, carretera a Los Planes de Renderos.